Muy buenos días. Este vídeo va dirigido solamente a un tipo de personas. Va dirigido a esas personas que están en un proceso de cambio, que quieran mejorar sus vidas, que quieran sentirse mejores, que entiendan que tiene que haber otra manera de hacer las cosas que no nos ha enseñado la sociedad, que sientan dentro de sí que algo no funciona y que tienen que cambiar su vida al completo, parte de su vida, que quieran cambiar algún hábito, que se sientan mal o frustrados por algún vicio, que sientan que no aprovechan el tiempo. Esas personas que tienen ese gusanito dentro, en el cual sientan que la vida no es lo que nos han enseñado y que quieren cambiar. Hay muchas personas que no quieren cambiar y es lícito. No las estoy culpando y no las estoy juzgando. Tú puedes tener un mal hábito, puedes tener un vicio y pensar dentro de ti, de algo se tiene que morir, o puedes pensar que quieres cambiar, que quieres dejar de ser así como te habías creído que eras. Pues para toda esa gente que quiere cambiar y no puede, este vídeo va dirigido a ellos. Porque yo hace unos años estaba en este mismo instante, que os podéis encontrar vosotros en este momento de estar viendo el vídeo, y he pasado 6 años en este proceso de cambio personal, en el cual quería mejorar mi vida, quería alcanzar un nivel superior, tanto para mí como para mi familia, pero siempre tendemos a recaer en viejos hábitos, en viejas programaciones mentales que todos llevamos dentro, condicionados por nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro entorno, la sociedad, todo lo que consumimos. Estamos programados. Entonces, si tomamos conciencia de esa programación, podemos hacer una reprogramación, pero es muy complicado, porque en el momento que tenemos conciencia de que tenemos 2 líneas de pensamiento, no una solamente, y estas 2 líneas de pensamiento vienen de un origen del cuerpo o del ego y la otra de la conciencia. La conciencia es la que marca el hecho de que queremos mejorar nuestras vidas, es la que quiere crecer, es la que quiere progresar. Y el ego, el cuerpo, no quiere cambiar, porque para él el cambio es riesgo, es muerte, y él no quiere arriesgarse a morir porque le teme, tiene miedo a la muerte. Entonces, nos encontramos siempre en esta coyuntura mental en la cual un día estamos comprometidos con nosotros mismos de que queremos cambiar y al día siguiente, cuando llega el momento de cambio, empezamos a generar pensamientos de justificación para no aplicar ese cambio que nos habíamos decidido y nos habíamos comprometido a aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puede ser, si somos la misma persona, que de un día para otro tengamos el compromiso perfecto para cambiar y al día siguiente empezamos a tener pensamientos de justificación para no cambiar? Y es justamente por eso, porque tenemos 2 líneas de pensamiento. Y tenemos que ser conscientes de esas 2 líneas de pensamiento. Y tú puedes elegir en qué línea de pensamiento quieres basar tu vida. Evidentemente yo tengo la opinión de cuál es la línea de pensamiento correcta que tenemos que seguir, la de la conciencia, porque es la que a la larga nos hará sentir bien con nosotros mismos. La del cuerpo solamente nos buscará el placer inmediato, la satisfacción inmediata, que a la larga nos hará sentir culpabilidad y frustración. Entonces, para todas aquellas personas que no paren de procrastinar, que no paren de aplazar todos esos cambios y que quieran de una vez por todas aplicar de manera total y efectiva en sus vidas para generar ese cambio de vida, este vídeo es para vosotros porque yo estaba en este momento hace algunos años y han sido exactamente desde 2020-2021, prácticamente 5 o 6 años en los cuales he pasado todo el proceso de querer cambiar hasta por fin conseguir cambiar, que aún me quedan muchos cambios por aplicar, pero el cambio total, integral que yo quería en mi vida, porque no me sentía bien conmigo mismo, porque me sentía mal, no me sentía orgulloso de mí. Y eso, por suerte, he conseguido reinvertirlo, he conseguido revertirlo. Ahora me siento
totalmente orgulloso de mí mismo, de mi vida, de lo que hago, de lo que soy y de lo que tengo. No obstante, estos 5 o 6 años han sido unos años de mucho sufrimiento, de mucho desgaste energético, de dar un paso adelante, dar 2 pasos atrás, sentirme mal, sentir remordimientos y arrepentimiento, no conseguir aplicarlo todo. No es agradable. Evidentemente, ahora después del duro trabajo me siento muy bien del camino que he conseguido atravesar, pero durante este proceso me daba cuenta de que tenía que haber una forma más fácil. Pero como no conseguí, y la buscaba, la buscaba por internet, la buscaba por sitios, a ver qué forma podía existir para yo poder aplicar ese cambio de vida que quería en mí y poder cambiar todas las cosas que quería cambiar de mí, pero no encontraba la manera. Invertí mucho dinero y mucho tiempo y mucha energía en formaciones, en sesiones de coaching, en terapias, en retiros. Hice miles y miles de cosas, en la lectura, hice muchísimas cosas. Pero me daba cuenta que había un problema. Cada vez que acababa una formación, un retiro, una sesión de coaching o una terapia, en el momento de acabar, la energía está a tope. Y en ese momento tienes mucha claridad mental de escuchar plenamente tu conciencia y los pensamientos que vienen de ella. Pero el problema viene luego. El problema viene que cuando vuelves a tu vida rutinaria, a tu día a día, a tener que solucionar los problemas, a las preocupaciones, a todo eso, vuelve esa niebla mental, pierdes esa claridad mental, la energía baja y es cuando vuelves a recaer en viejos programas, viejos paradigmas, viejos hábitos. Empiezas a hacer lo mismo que antes, empiezas a volverte a fallar, no cumples con los compromisos que te habías marcado, te sientes mal, culpabilidad, frustración, y en vez de ir para arriba, vas para abajo. Y hostia, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Si todas estas cosas que aplicamos evidentemente nos aportan una mejora y nos aportan seguir avanzando en el camino, pero siempre con pasos adelante y pasos atrás, con frustración y culpabilidad, tiene que haber una manera en la que ese cambio se pueda aplicar sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento y de manera más rápida y de manera más efectiva. Y busqué esa manera, la busqué, pero no la encontré. Y cuando no encontré esa manera, mi mente, desde mi intuición y desde mi inconsciencia por el camino que ya llevaba atravesando, empecé a crear esa manera. Empecé a buscar la forma de mantener la línea de pensamiento de la conciencia y esa energía siempre arriba del todo para que esa lucha y esa negociación con tu ego, ese conflicto que se genera en el momento de querer aplicar ese cambio, tengas la fuerza suficiente para ganar esas batallas, porque el ego tiene tanto protagonismo en la vida de la sociedad, del individuo, de cada persona de la sociedad, que está acostumbrado a ganar todas las batallas. Cualquier cambio que queremos aplicar cuesta horrores aplicarlo porque el ego está acostumbrado a ganar siempre esas negociaciones, siempre, y nos lo hace procrastinar todo, nos lo hace retrasar absolutamente todo. Así que ahora ha llegado el momento de presentar este plan de cambio, este proceso de transformación que mucha gente quiere en su vida, como lo quise yo en mi momento, y estoy convencido dentro de mí que si llega donde yo creo que va a llegar, y estoy convencido de ello, este vídeo me gustará verlo mucho dentro de unos años, porque sé que va a ayudar a mucha gente, porque siento dentro de mí que es mi propósito para aportar al mundo mi granito de arena para hacer de nuestro hogar un sitio mucho mejor. El plan lo he llamado VICA. VICA es el acrónimo de visualización, identificación, construcción y acción. Son 4 fases, de las cuales 2 primeras son muy reflexivas en cuanto a cuestionarte muchas cosas que deberíamos cuestionarnos constantemente y tendemos a no hacerlo porque el ego sabe que hacerse esas cuestiones significa perder poder y te va a llevar a palabrerías, a distracciones, a cosas para que no te las cuestiones.
Luego hay una tercera fase, que es una fase de decisiones, y luego hay la cuarta fase, que es la fase de acciones. Todo este plan que he creado, todo este proceso de transformación, lo estoy contando para que lo apliques tú mismo. No necesitas realmente a nadie para poderlo aplicar. Piensa que esa niebla mental que provoca esa lucha interna de los dos sistemas de pensamiento, del ego y de la conciencia, es la que te hace divagar, es la que te hace no pensar con claridad. Entonces, este proceso sirve para dar claridad, para organizar, para poner ese orden que necesitas para poderte marcar esa dirección, ese camino para poder aplicar el cambio de la manera más efectiva posible. Entonces, primer paso. El primer paso es la visualización. Lo primero que tenemos que hacer para poder aplicar el cambio es definir realmente cuáles son esos cambios y el para qué. Hay que cuestionarse varias cosas. Primero de todo, ¿qué queremos en la vida? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cómo queremos vivir? ¿Con quién queremos vivir? ¿En dónde queremos vivir? ¿Qué queremos hacer? Todo esto hay que definirlo. Coges papel y coges boli, coges estas preguntas y empiezas desde la conciencia, desde la inspiración, empiezas a dar respuesta a todas ellas. Y cuando hayas hecho respuesta a todas estas preguntas y te lo leas, verás muy claro qué es lo que quieres que tu vida materialice. Entonces, cuando tú ya tengas claro cómo quieres que sea tu vida, tu sueño de vida, hay que pensar en quién tengo que ser yo para que esa vida llegue a materializarse. ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que tomar las decisiones? ¿Cómo tengo que tomar acción? ¿Cómo tengo que vestir? ¿Qué hábitos tengo que tener? ¿Cómo tengo que invertir el tiempo? ¿Con quién me tengo que relacionar? Tienes que definir ese yo ideal que será capaz de materializar esa vida, porque lo más probable es que el yo que eres ahora mismo no sea capaz de materializar esa vida que sueñas. Y si no luchas por materializar esa vida que sueñas y te quedas estancado en la personalidad y en la identidad que eres hoy sin aplicar ningún cambio, cuando llegue la hora de tu muerte te vas a sentir frustrado por no hacerlo. Porque cuando nos vamos a morir, no pensamos en las cosas que hemos acumulado materiales. Pensamos en si hemos cumplido con nuestros propósitos de vida. Pero el ego nos llevará a acumular cosas, porque él solo busca la satisfacción inmediata. Pero tenemos muchos casos, gracias a la globalización de la información y del conocimiento que hay al alcance a día de todos, de muchas biografías de gente que ya no está con nosotros, que ha conseguido grandes éxitos, que se ha dado cuenta que lo material, cuando nos vamos de este plano, de esta realidad, no nos aporta ninguna sensación de haber conseguido lo que veníamos a conseguir en esta vida. En cambio, el marcarnos un propósito, tener claro ese propósito y progresar, crecer y transformarnos para llegar a materializarlo, sí que hace sentirte bien contigo mismo, te hace sentir realizado de que tu vida ha sido provechosa para ti, para tu entorno y para la humanidad en general, porque todo propósito siempre va ligado a servir a los demás. En pequeña o en grande escala, todos los propósitos son correctos. Habrá gente que el propósito será a más gran escala, con más ambición, y está bien, y habrán propósitos de gente que querrá ayudar al prójimo de la calle de abajo, y también está muy bien. Ambas opciones son correctas. La opción que, aunque también es correcta, pero parece que no funciona, porque correcto e incorrecto no hay nada en esta vida, porque todo depende de la perspectiva y del juicio nuestro. Todo en el fondo está bien, simplemente hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Hay cosas que te hacen sentir bien y hay cosas que te hacen sentir mal. Entonces, no hay que tomar las decisiones en función de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, o de lo que pensamos que es correcto o incorrecto. Hay que plantear todas las cosas que queremos en la vida en función de si nos harán crecer o nos destruirán. Para mí es la pregunta básica para
poder encaminar la vida hacia la dirección correcta. Una vez tengamos visualizado cómo queremos que sea nuestra vida y cómo queremos que sea nuestro yo para alcanzar esa vida, toca el segundo paso, que quizá es el más doloroso para el ego, que es el de la identificación. Aquí tenemos que identificar todo lo que está haciendo mal nuestra persona, todo lo que está haciendo mal, todo lo que estamos haciendo mal nosotros mismos desde nuestra identidad. Cómo estamos invirtiendo el tiempo, qué hábitos tenemos, qué distracciones consumimos que nos quitan y son todos los ladrones de tiempo que nos genera cada día, porque la vida la tenemos dividida en días y cada día es una vida. Entonces, la mejor manera de identificar los problemas es mirar cómo es tu día a día. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué distracciones tienes? ¿Qué vicios tienes? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu energía? ¿Con quién te relacionas? Entonces, cuando tengas toda la información de cómo es tu día y tengas toda la información de cómo quieres que sea tu día con la sesión anterior de la fase de visualización, ahí podrás ver cuáles son los cambios que tienes que hacer, porque un hábito no se elimina, un hábito se cambia. Nunca podrás eliminarlo así, porque sí. Lo único que puedes hacer es cambiarlo por otro positivo. Entonces hay que identificar todos los hábitos negativos ligados a distracciones, a vicios y a malas inversiones en cuanto a tiempo, energía y personas, y cambiarlos por esos hábitos que tiene que tener tu yo ideal, que será capaz de materializar los sueños de vida que tú has marcado en la fase anterior. Entonces, estas dos primeras fases, visualización e identificación, son las fases de reflexión y de preguntarte qué quieres y cómo eres ahora, que tendrás que cambiar para conseguir lo que quieres. Y lo que quieres no lo referimos solamente a lo material también está dentro, inclusive, pero tenemos que definir quiénes queremos ser, qué queremos tener y qué queremos hacer. Entonces, cuando definamos en la fase inicial de visualización lo que queremos tener, lo que queremos hacer y cómo queremos ser, entonces podremos elegir y decidir cuáles son los cambios que tenemos que hacer a día de hoy para poder alcanzar todo eso que queremos. La tercera fase, la fase de construcción, es la de crear el orden. Hay que buscar en qué momentos claves del día tenemos que aplicar esos cambios. Si nos queremos levantar a X horas, si queremos comer y cuidar nuestra nutrición, nuestro entreno físico, a qué horas queremos hacerlo, hay que ordenar el día. Hay que crear un poco de rutinas porque la rutina nos aporta algo muy bueno, que es no genera desgaste energético, porque generarás un automatismo que hará que las cosas las hagas de manera que no te cueste tanto. Evidentemente todo tiene un proceso que ahora contaré, pero hay que conseguir crear un poco esa rutina porque entonces la mente lo hace en modo automático y cuando lo hace en modo automático le cuesta menos energía hacerlo. En el paso de construcción hay una serie de herramientas que se pueden utilizar, que son capas de presión, para luego ayudar a la última fase, la fase de acción, que es cuando se volverá más doloroso para el ego, porque el ego va a haber una lucha con el ego, porque el ego se va a defender. Va a ser como un animal salvaje que vamos a tener que domar. Y domar a un león no es fácil, pero hay que hacerlo, porque si no ese león dominará tu vida el resto de tu vida. Entonces, al principio habrá una lucha con el ego, una lucha de dominación, a ver quién domina. Hasta ahora ha dominado siempre él, y ahora somos nosotros que vamos a tener que dominar nuestro ego. Nuestro ego va a pasar de ser nuestro amo a ser nuestro sirviente, y para eso la fase de acción es la más difícil de aplicar, es la que la gente falla más. Todo este proceso de estas 4 fases, visualización, identificación, construcción y acción, en estas últimas fases hay una manera de que sea mucho más fácil, mucho más rápido y menos doloroso, que es con acompañamiento, ya sea conmigo
ya sea con cualquier persona que tú quieras, o lo puedes hacer tú solo. Yo lo he hecho solo, se puede hacer solo, no hay ningún problema. Evidentemente se hace más largo el proceso y se hace más doloroso. Si buscas acompañamiento en estas dos fases, te será mucho más fácil. Entonces, ¿qué herramientas he creado yo para que ese proceso de estas dos fases, la de construcción y la de acción, sea más fácil? En la fase de construcción puedes crear capas de presión para que el ego le suponga más dolor no cambiar que cambiar. Si tú creas estas capas de presión para el ego, el cambio le va a ser mucho más fácil, porque le va a doler no cambiar. Entonces, si tú creas esas capas de dolor al no cambio, provocar el cambio para el ego le va a ser más fácil, porque va a pensar que es más fácil cambiar que no cambiar. Y hay muchas maneras. Si alguien quiere que le cuente, porque seguramente lo haré en otro vídeo, hay muchas maneras de crear esas capas de presión para el ego, para que ese cambio se haga mucho más fácil para la mente del sistema de pensamiento del ego. Y en la última fase, en la fase de acción, es la que para mí hay la herramienta clave que me ha venido a la mente desde la intuición, que creo que puede cambiar el mundo, y lo digo totalmente sincero de que creo que realmente es así. ¿Por qué? Porque es la única manera que he encontrado que se mantenga siempre la energía arriba del todo, que el sistema de pensamiento siempre sea el predominante y que el ego siempre pierda todas las negociaciones que se generen a la hora de tomar una decisión que nos vaya a mejorar o que nos vaya a destruir. Esta manera, esta herramienta que me ha venido a la mente, no es más que un sistema de microsesiones diarias en los momentos claves de cada uno de nosotros, porque la vida de cada uno de nosotros es totalmente diferente, es totalmente única, y los momentos van a ser totalmente únicos. Hay alguien que querrá dejar de fumar, hay alguien que querrá levantarse temprano, hay alguien que querrá comer bien, habrá gente que querrá entrenar el físico, habrá gente que querrá hábitos para nutrir la mente, otros van a querer los hábitos espirituales, habrá gente que lo querrá todo. Entonces, hay que identificar cuáles son los momentos claves del día donde se genera ese conflicto, donde se genera esa negociación entre los dos sistemas de pensamiento, y en ese momento clave generar un momento para elevar esa energía y ese sistema de pensamiento de la conciencia para que sea el predominante, como un chute de energía, como un shot. ¿Cuál es esa herramienta? Pues una microsesión. ¿Cómo se puede hacer esa microsesión? Se puede hacer con uno a uno con otra persona, yo las hago personalmente con gente, o se puede hacer con un sistema de grabaciones automatizadas y personalizadas en forma de llamada con tu propia voz, como si fuera tu propia conciencia, recordándote lo que tienes que recordarte para acordarte de por qué te has comprometido con ese cambio que ahora mismo estás recibiendo todo tipo de pensamientos de justificaciones para no aplicarlo. Porque en el momento que tú tienes que realizar ese cambio, que te has comprometido unas horas antes o un día antes, que tienes que aplicar en ese momento, y en ese momento el sistema de pensamiento del ego empieza a coger el control y empieza a generarte esas justificaciones, en ese momento te estás olvidando del compromiso, te estás olvidando de lo que pensaste y el por qué quieres cambiar. Te estás olvidando de tus sueños. Esas justificaciones, ese sistema de pensamiento del ego, está tapando todo tu sueño. Y ese es el problema principal. Por lo tanto, hay que encontrar una manera de que ese sueño, de que esa línea de pensamiento de la conciencia, se ponga por encima del sistema de pensamiento del ego. Cuando conseguimos que esté por encima y te acuerdas del por qué quieres hacer ese cambio, es mucho más fácil aplicarlo. Y si además tú mismo has generado esa grabación para decirte exactamente lo que necesitas decirte, no solamente para recordarte
tu sueño y tu compromiso de cambio, sino para darte ese chute de motivación y de energía, hablándote a ti mismo, que es brutal, para conseguir que ese cambio se materialice de una vez por todas. Y además, lo tengo ya muy medido, que son 30 días. En 30 días has podido conseguir convertirte en ese yo ideal, en esa mejor versión de ti mismo, de la cual estarás orgulloso y que sabes que en un proceso de gestación en el tiempo conseguirá alcanzar esa vida que sueñas. Entonces, estas grabaciones y estas llamadas automatizadas y personalizadas las he creado a través de un software, a través de una API, y ya hay mucha gente que ya ha empezado a aplicarlas. También es verdad que hay mucha gente que, por su nivel de vibración y de energía donde se encuentra, oír su propia voz no le gusta. Se puede hacer con otra voz, se puede hacer con una voz de alguien que tú quieras oír, o se puede hacer con una voz cualquiera. Eso ya depende de cada uno. La cuestión es que cuando tú estés a punto de volver a procrastinar ese cambio que te habías comprometido contigo mismo, recibir una llamada, que aparte yo me pongo a mí mismo conciencia, recibir una llamada que ponga conciencia, coger y recordarte tu sueño, tu compromiso para el cambio y darte ese chute de energía para poder oír todo lo que tienes que oír, para poder ganar esa negociación a tu ego y poder ser testigo de que estás teniendo un ego y no ser víctima de tu propio ego y poder aplicarlo, realmente son 30 días ese cambio. Ese cambio son 30 días porque es lo que se tarda bioquímicamente en cambiar la adicción de la química que genera tu viejo hábito a la química que genera el nuevo hábito, porque el ego, recordemos que vive en el cuerpo. El ego vive en todas y cada una de las billones de células que tenemos en el cuerpo. Y nuestras células se han acostumbrado y son adictas a la química de nuestros hábitos que hemos ido repitiendo en el tiempo. Entonces, cambiar esa química para que empiece a amar el nuevo cambio en vez del viejo cambio, son 30 días. Si tú te pasas 30 días escuchando tu conciencia, que además las grabaciones se pueden ir, durante estos 30 días, se pueden ir modificando si necesitas oír más o menos cosas para que no se haga tan repetitivo, se puede hacer. Cuando tú has pasado esos 30 días sin fallar ni una sola vez, los 10 primeros días son dolorosos, los 10 de en medio son raros y los 10 últimos te vas sintiendo cada vez mejor, vas sintiendo amor propio, cómo crece la autoestima, el orgullo, la admiración hacia ti mismo, la autorrealización, todo. Es brutal este sistema y realmente solo deseo que quien realmente lo necesite, quien no quiera usarlo, no necesita usarlo, quien quiera aplicar este sistema totalmente por su cuenta, aquí lo tiene, puede repetir este vídeo las veces que quiera para recordarse cómo ordenar todo para poder encaminar ese proceso de cambio de la mejor manera, y el que quiera ese extra de ayuda, ese chute de ayuda para utilizar esta herramienta y para apoyarse en alguien que la acompañe a poder reflexionar y ordenar las dos primeras fases de visualización y de identificación, la fase de construcción con muchas herramientas, con capas de presión, para poner las cosas fáciles en la última fase, en la fase de acción, y en la fase de acción utilizar esta herramienta para así de esta manera, con este proceso de 4 fases y con las herramientas creadas, conseguir ese cambio de manera definitiva, con el mínimo dolor y el mínimo tiempo posible. Es que me parece, solamente me pongo de pensar qué guapo es este sistema, qué ganas tengo que lo aplique las máximas personas posibles para generar ese cambio a todo el mundo que lo quiera y conseguir que el mundo sea un lugar mejor, porque realmente es el propósito de cada uno de nosotros de manera universal, aportar nuestro granito de arena para conseguir que el mundo sea un lugar mejor. Pues este es mi granito de arena. Así que cualquiera que quiera usarlo, estoy a su disposición. Me puede escribir un DM, dejarme un comentario, seguir mi día a día en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.